¿Me trabajaron mucho? Bastante. ¿Qué hizo ayer? Como ¿Qué hizo ayer? que Hola a todos. ¿Hay alguien que ya esté preparado para la grabación? Gracias, Enzo. Bueno, fenómeno. Empezábamos con la unidad 3, según como entendí. Hoy empezábamos con esta unidad. Habíamos terminado los ejemplos de la unidad 2 en el último, que el ejemplo es más que nada un ejercicio para pensar, más que nada para relacionar las distintas formas de clasificación de costos. Y hoy vamos a empezar con una unidad muy particular. Esta va a ser una unidad importante y las siguientes unidades que le siguen, que son todas hasta la 3 o 4, no me acuerdo bien ahora, perdón, unidad 3, 4, 5, hasta la 6, no me acuerdo si 6 o 7, pero hasta la 6 seguro, vamos a trabajar los costos desde el enfoque económico. Ya estamos más o menos en cierta cantidad de participantes como para poder, bueno, igual está la grabación, gracias a Dios. Para poder abordar esta parte de la materia, hay algunas cuestiones matemáticas que pueden ser que algunos alumnos la tengan y que otros alumnos por ahí no la tengan. Estamos hablando de que hay alumnos que, por ejemplo, ya cursaron el primer cuatrimestre y posiblemente una parte de lo que necesitamos como instrumental matemático lo tengan y otra parte no. Hasta el año pasado yo estuve trabajando, les daba los materiales de matemáticas, los que yo dicto en el otro primero, pero este año voy a hacer al revés. Como las explicaciones de orden matemático están desarrolladas en cada unidad al detalle, simplemente voy a ir desarrollando eso. Cuando aparezca alguien que tenga una duda o que hay algo que no sepa, por favor pregunten, ¿sí? Me gusta que me interrumpan cuando el alumno tiene interés en saber, en aprender, no importa si es repetitiva la pregunta, pero que se saque bien la duda porque vamos a avanzar, digamos, por un camino que requiere que se vaya aclarando paso a paso. Así que bueno, reitero nomás lo último. Todos los desarrollos que vamos a necesitar están explicados en las unidades y aparte de eso también hay algunas prácticas, hay algunos trabajos prácticos que después más adelante los voy a ir, si no los encontraron, los volveré a subir como para que puedan practicar con esto. ¿Preguntas, dudas hasta acá? No, profe, ninguno. Por ahora no, profe. Bien. Entonces empezamos con los costos desde un punto de vista económico, ¿sí? Vamos a hacer un enfoque económico. Les aclaro además que esta materia costos, nosotros analizamos los costos, lo vamos a analizar básicamente desde dos puntos de vista. Uno va a ser el punto de vista contable, que es la segunda parte, el final ya de la materia, el final del cuatrimestre, vamos a trabajar con eso, la parte contable, y la otra parte es la económica. Esta parte además tiene la importancia de que les va a servir de base para que en el segundo año, cuando conmigo vean otra materia espantosa y horripilante como microeconomía, esta parte ya les va a adelantar el trabajo de entender esa materia. Generalmente yo he notado, hola Tomás, yo he notado que en microeconomía muchos alumnos hacen agua porque toman contacto por primera vez con esa materia. El hecho de que ya tengan en costos, ahora que lo he incorporado hace 2 años, que tengan en costo ya un avance de lo que va a ser la materia microeconomía, les va a servir.
Así que esto no es para aprobar el examen a final de año, sino que es para tenerlo presente para el año que viene. Y en general los modelos matemáticos que trabajamos los vamos a volver a ver después en tercero con otras materias de cálculo que tienen conmigo. Bueno, empezamos entonces con el enfoque económico de los costos. Voy a compartir. Supongo que ya lo están viendo. Sí, profe. Sí, Bien, profe. Sí, profe. los costos totales, que los vamos a simbolizar con CT en mayúscula, ya conceptualizados con anterioridad en la unidad 2, merecen un estudio adicional. El presente tema se refiere a su enfoque económico, ¿sí? De carácter introductorio, porque el estudio económico es mucho más amplio de lo que nosotros vamos a abordar, y de importancia para estudiar las principales características de su comportamiento. Esto es importante que lo conceptualicen de entrada. Nosotros vamos a estudiar el comportamiento del costo, desde un punto de vista matemático, es decir, desde un punto de vista algebraico y geométrico. Además, por supuesto, del económico, porque el enfoque matemático y el enfoque algebraico o geométrico es simplemente un apoyo, es la parte más difícil, pero es simplemente un apoyo para explicitar claramente el comportamiento económico del costo, ¿sí? El comportamiento económico del costo tiene un lenguaje para ser expresado y es el matemático. Pero en realidad estamos estudiando el comportamiento económico, ¿sí? Este tema incluye las representaciones gráficas y la aplicación de procedimientos matemáticos. Tiene por objetivo resolver ejercicios prácticos, ¿sí? Está orientado para la parte práctica. El comportamiento económico de los costos y sus características pueden ser expresados a partir de polinomios y sus representaciones gráficas y tabular, cuestión que pasaremos inmediatamente, a la que pasaremos inmediatamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? De mi parte no, profe. No, profe. No, profe. Bien, todo el mundo ya sabe lo que es un polinomio. Sí, es un tipo de ecuación. Sí, profe. Muy bien, si no hay dudas con relación a lo que es un polinomio, entonces avanzamos. Análisis económico del comportamiento del costo total, el CT, el costo variable total, ¿no? CBT y costo fijo total. Dado un polinomio representativo del costo total, analizar el comportamiento económico del costo total, el costo variable total y el costo fijo total, ¿sí? A partir de acá. Vamos a trabajar entonces en principio con un polinomio. El polinomio es una expresión algebraica que me dice cómo se comporta el costo en una determinada empresa específica. Cada polinomio responde a una forma particular de hacer el trabajo de elaboración, supongamos en una planta fabril, y los costos se pueden expresar en términos matemáticos, o sea, cómo evoluciona el costo. Se hace el polinomio que después se representa en forma gráfica y también en la forma de tablas, ¿sí? Lo vamos a hacer de todas las maneras. Vamos a trabajar con un solo polinomio, dato. A partir de ese polinomio dato, yo siempre me acuerdo, hace mucho tiempo leía un librito, había una forma gráfica de expresar. Era un mago que tenía una galera en la mesita ahí, ¿no? En el teatro, en la parte de adelante, que no me viene el nombre ahora, en el escenario, y ese mago de esa galera metía la mano y sacaba un conejo. Y después metía la mano y sacaba otro conejo. Y metía la mano y sacaba otro conejo. De una sola galera sacaba cualquier cantidad de cosas. Bueno, de este polinomio vamos a sacar cualquier cantidad de polinomios. Pero la idea principal es la siguiente: que
los costos están relacionados fuertemente por relaciones matemáticas. Hay relaciones matemáticas, son varias, que se relacionan todas entre sí. ¿Y por qué? Y porque nacen de un solo polinomio. El costo total es un único polinomio y de ahí hacemos todos los estudios en formas de polinomios que se van derivando del polinomio principal, ¿sí? A partir de ese polinomio primero se van sacando todos los otros para hacer los estudios parciales y particulares. La sumatoria de todos queda entonces resumida en una expresión algebraica que es la que voy acá a resaltar. Esto que está acá. Este sería el polinomio para este ejercicio. Es el único polinomio dato. De acá, ya vuelvo a repetir, vamos a sacar un montón de expresiones algebraicas, varias gráficas, ¿sí? Y varias tablas. El dato, entonces, es un polinomio que expresa el valor funcional de los costos totales en pesos en relación a las cantidades Q, que son las variables independientes, producidas o producidas y vendidas. Así que esa expresión algebraica que está resaltada ahí es un polinomio que expresa el valor funcional de los costos totales. Valor funcional, vamos a aclarar un poco ese concepto. Este polinomio es CT es igual a 0,38 Q cubo. Ya saben que esa forma de pico que tiene es un indicador matemático de exponente, ¿no es cierto? La Q está elevada a la 3. Se llama acento circunflejo. Menos ¿Cómo, profe? ¿Cómo se llama? acento circunflejo. 8,2 Q al cuadrado más 68,8 Q más 600. Bien. ¿Se ve lo que está escrito? Sí, Profe. profe. Sí, profe. Bien. Vamos a empezar a interpretar cómo se leen estas cosas. Más allá de que ya algunos ya lo puedan saber, lo voy a hacer para aquellos que por ahí no tienen esta práctica. Lo que estamos viendo acá es una expresión algebraica. Todo esto es una expresión algebraica. Esa expresión algebraica que la vemos en la totalidad tiene dos partes. ¿Cuál es el indicador de una parte y de la otra? El signo igual. Esta es una parte y todo esto es la otra parte. Lo que está mirando la fórmula de frente, lo que está a la izquierda del signo igual, que es el CT, se llama primer miembro, vayan tomando nota, y lo que está del otro lado del signo igual, todo lo que esté del otro lado del signo igual, se llama segundo miembro. A su vez, en el primer miembro vemos que solamente hay una expresión nada más, y en el segundo miembro vamos a identificar que hay más de una expresión. ¿Cómo vamos a identificar eso? Ya sea en el primero o en el segundo miembro. Vamos a identificar las expresiones porque van a estar separadas por los signos de más o de menos. En este caso, entonces, tenemos en el primer miembro solamente esta expresión, que es CT, y en el segundo miembro tenemos esta expresión, el 0,38 por Q cubo, no es necesario poner el por, porque la X en matemáticas se utiliza como variable, como letra variable, por lo tanto, en álgebra se utiliza el punto, pero tampoco es necesario poner el punto. Se sobreentiende que ahí dice 0,38 por Q elevado al Q. El otro, aparece el signo de más, así que el otro es menos 82 por Q cuadrado,
el otro es más 68,8 por Q, y el último es 600, que en rigor es 600 por Q a la 0. O sea que tenemos en el segundo miembro 4 expresiones. Como se trata de un polinomio, las podemos llamar de distintas maneras, indistintamente. Los podemos llamar como integrantes de una suma algebraica, que de hecho lo son, porque hay signos de más y de menos en el inicio de cada expresión. Los podemos llamar términos. Este es uno de los nombres que tiene, términos. Así que en el segundo miembro tenemos 4 términos. O también lo podemos llamar en forma algebraica monomios. ¿Qué es un monomio? Bueno, es lo que estamos viendo ahí. Vamos a prestarle más atención, por ejemplo, al primer término. Sería este monomio de acá. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, encontramos que hay un número que se multiplica por una letra que está elevada a un exponente. En este caso, a un 3. Eso es un monomio. Es una expresión algebraica que tiene operaciones de producto, potencia, ¿sí? En este caso con exponente entero positivo. No hay otras operaciones importantes ahí que hacer. Otra característica es que el polinomio tiene 4 términos y que los términos todos tienen la Q. En el caso del último, no se ve, pero tiene una Q elevada a la 0. Q elevada a la 0. ¿Cuánto es Q elevada a la 0? Bueno, es un 1. Si ustedes toman la máquina de calcular, que les recomiendo que la tengan presente para las sucesivas clases, porque todas van a ser de cálculo. Si ustedes elevan, por ejemplo, 5 a la 0, el resultado les va a dar 1. Y si elevan 8 a la 0, el resultado les va a dar 1. Si elevan menos 5 a la 0, el resultado les va a dar 1. Pero solo en el caso de que Q valga 0, en ese caso, la máquina no les va a dar una respuesta. Es una indefinición matemática. Pero no nos importa porque se trata solo de un solo número nada más. Es un solo numerito, concretamente cuando la Q vale 0, que para el caso nuestro es el principio de todos los análisis. No es gravitante ni es importante que justo para Q0 no lo tengamos al valor 1. Lo vamos a despreciar. Si hacemos 0,000001, que es un número positivo, y lo elevamos a la 0, también nos va a dar 1. Quiere decir que estando infinitésimamente cerca del 0, el cálculo nos da el 1. Solo no nos da el 1 en el 0 nada más. Por lo tanto, es un punto en una línea que tiene infinitos puntos. Despreciamos ese error. ¿Preguntas, dudas? No, profe. No, profe. Muy No, bien. ninguna, profe. Lo mismo pasa con los números negativos. Bien. ¿Alguno hizo la prueba con la máquina de calcular? Sí, profe. Y Muy también bien. todo dio 0. Todo dio 1, perdón. Perfecto, muy bien. Es importante que vayan verificando con la máquina de calcular. Si alguno se demora un poquito porque no está práctico con la máquina, me avisa, yo lo espero. Para mí es muy importante que practiquen lo que vamos hablando y lo puedan ir confrontando con los cálculos que ustedes van haciendo en la práctica con la máquina. Bueno, ¿cómo se hacen las operaciones en el primer término? ¿Cómo? Profe, perdón, que lo Sí. interrumpa. Lo estaba preguntando una compañera, Anabela, en el chat. Pero ese Q es el de 68,8 elevado a la 1. Sí, lo que pasa es que tengo puesto el archivo encima y no veo cuando alguien hace una pregunta por chat. Pero bueno, ya lo respondiste, ¿sí? En el caso, Sí, la respondo. en el caso de las Q, el polinomio se llama polinomio porque es una suma de monomios. Que en este caso sería una suma algebraica de términos, que es decir, lo mismo. En dos definiciones distintas, monomio o término, la suma algebraica de los términos o la suma algebraica de los monomios, eso es un polinomio. En este caso, el polinomio tiene como letra la Q.
esa Q es una letra que puede asumir cualquier valor que yo le ponga, ¿sí? Como operador del polinomio. Quiere decir que dentro de la fórmula no hay nada que indique algo respecto a qué número hay que poner. El número no depende de la fórmula. El valor que puede asumir la Q no depende de la fórmula, depende del ser humano que está trabajando la fórmula. Es decir, si yo estoy trabajando la fórmula y quiero representar un valor de st para Q igual 2, por ejemplo, yo le tengo que poner el 2 a todas las Q en simultáneo. Esa Q la vamos a llamar la letra, es una variable, porque puede asumir valor, cualquier valor. En un momento asume un valor y en otro momento asume otro. En la medida que se está haciendo una producción, supongamos, si queremos saber el costo total para 2 unidades producidas, vamos a poner el valor de Q en 2. Todos los valores de Q van a 2. Ya sabemos que la última Q, la Q0, no hace falta poner eso porque siempre el 2 a la 0 me va a dar un 1. Por eso a la Q la vamos a llamar la letra ordenatriz, una forma de llamarla. ¿Por qué ordenatriz? Porque los exponentes están ordenados y se ordenan por la letra. Acá tenemos una sola letra y los exponentes están ordenados en forma decreciente. El más alto es el del valor 3, el Q a la 3, después viene el Q a la 2, Q a la 1 y finalmente el Q a la 0. Por eso, en el caso del Q a la 1 no hace falta escribirlo. Si el exponente es un 1, no se escribe directamente. Bien. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver algebraicamente este asunto? Vemos que cada expresión, cada término tiene un número y una letra elevada a un exponente. El número es un coeficiente, se llama coeficiente porque forma parte de una multiplicación con la letra elevada al exponente. Los coeficientes son importantes en el sentido de saber el grado del polinomio. Por ejemplo, en este caso, el polinomio tiene un exponente máximo de 3 en la letra ordenatriz, por lo tanto decimos que es un polinomio cúbico, ¿sí? O podemos decir también polinomio de grado 3. Supongamos que el 0,38 q cubo no estuviera escrito, supongamos por un momento, o sea que arrancamos en menos 8,2 q cuadrado, 68,8 q más 600, ¿no? En ese caso, el exponente principal sería el q a la 2, porque es el monomio que tiene el exponente más alto en la letra ordenatriz. Y así sucesivamente. Si no estuvieran los dos primeros términos y solo los dos últimos, decimos que el polinomio tiene grado 1, porque la q más alta está elevada a la 1. En el caso del 600, que tiene la q a la 0, ese término tiene un nombre especial. Se llama término independiente. Siempre los términos que tengan la q a la 0, o sea que no tengan escrito la q, se llaman términos independientes y son muy particulares después para hacer análisis de la forma en que trabaja el polinomio. Bien. En el caso de este polinomio que tiene un grado 3, el coeficiente del grado 3, en este caso el 0,38, se llama coeficiente principal del polinomio. Es decir, que el número que está delante de la letra variable independiente, que es la q, de que tenga el exponente más alto, ese coeficiente se va a llamar coeficiente principal. Si tuviéramos, por ejemplo, el primer término no existiera y tuviéramos el polinomio de grado 2, el menos 8,2 sería entonces el coeficiente principal. ¿Dudas? No, profe. No, No, profe. profe. Bien. Volviendo a la cuestión de las variables. Este polinomio trabaja con dos letras variables. Una es la Q y la otra es CT. La Q representa la cantidad de unidades que se están produciendo y vendiendo o
o vendiendo simplemente según el tipo de empresa, si es comercial o no. Los polinomios se aplican a cualquier tipo de empresa. Para explicar el comportamiento del costo se puede trabajar siempre con polinomios. Pero la característica importante es que el CT depende de Q. Es decir, entonces que al CT lo vamos a llamar variable dependiente. Y también se llama valor funcional o valor función. Cualquiera de los tres nombres, C igual Pascual. Es el mismo perro con tres collares distintos, ¿sí? Así que yo lo voy a llamar indistintamente valor función, valor funcional o variable dependiente al CT, el que está solito al lado del signo igual. Las otras letras, en este caso solamente es la Q, todas las Q por decirlo mejor, son letras que pueden tomar un valor y pueden cambiar el valor. Por lo tanto, esas letras son variables independientes. Se llaman variables porque pueden cambiar su valor. Y se llaman independientes porque dentro del polinomio la que depende es CT de las Q y no las Q de CT. ¿Se entiende bien esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer un primer ensayo acerca de cómo hacer las cuentas para armar nuestras tablitas. Nosotros vamos a hacer, primero que nada, tenemos el polinomio, como está ahí, y con eso vamos a ir armando tablitas para diferentes valores de Q. Es decir, lo que queremos averiguar, por ejemplo, puede ser, bueno, si Q vale 0, ¿cuánto vale CT? Si Q vale 1, ¿cuánto vale CT? Si Q vale 2, ¿cuánto vale CT? Y ahí vamos a ir viendo que en la medida que va cambiando Q, CT también va tomando un valor específico para cada Q. La forma de hacer el cálculo. Vamos a suponer que arrancamos con Q0. Entonces, voy a hacer la cuenta de esta manera. CT es igual a 0,38 por 0 elevado a la 3 menos 8,2 por 0 elevado a la 2 más 68,8 por 0 más 600. Entonces me queda que CT es igual a 0 al cubo, 0. 0 por 0 por 0,38, 0. 0. 0 menos 0 al cuadrado, 0 por 8,20 Queda 600. más 68,8 por 0 es 0, más 600. ¿Sí? Les recomiendo que se tomen la libertad de dejar esos espacios para que los signos queden alineados en forma vertical, que favorece la visualización. Si lo amontonan todo, puede ser que por ahí pierdan un poco de visualización y eso por ahí puede surgir que se equivoquen en algo. El papel está perdido igual, así que lo pueden aprovechar de esa manera. Bueno, entonces, al final, haciendo la cuenta total, nos va a dar que el costo total es igual a 600. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa si el Q, en lugar de valer 0, valiera, por ejemplo, 2. Bueno, hagamos entonces de vuelta. CT es igual a 0,38 por 2 al cubo menos 8,2 por 2 al cuadrado más 68,8 por 2 más los 600. Bien, ¿cuánto me da el primer término? 3. 3,04 me dio a mí. 3,04. Bien, vamos al segundo. ¿Alguien tiene dudas de cómo hicimos la cuenta? ¿No?
32,8. Sí. 137,60. por 2. 137,60 más los 600. O sea que el costo total es Perdón, igual a... Sí, Yo sé que es algo muy, muy mínimo, pero 0,38 por 2 al cubo es 3. Por lo menos me da a mí eso. O sea, sería 0,38 por 8. fíjate si la máquina por ahí, cuántos decimales tiene predeterminado. Por ahí lo tenés en enteros Ah, y puede ser. te lo está redondeando. Sí, perdón. 3,04 más menos 32,8 más 137,6 más los 600. 707,84 puede ser. Sí, profe. Sí. Sí. Bien. Ahora vamos a hacer una tercera experiencia, pero el Q, en lugar de valer 2, vamos a ponerle un número más alto. Por ejemplo, 3. Entonces, 0,38 por 3 al cubo menos 8,2 por 3 al cuadrado más 68,8 por el 3 más los 600. Costo total, .38 por 27, 10,26, menos 8,2 por 9, 73,8 más 68,8 por 3, 206,4 más los 600. Esto me está dando 10,26 menos 73,8 más 206,4 más los 600. 742,86. Sí, profe. 86. Bien. A propósito, cambié el Q solamente en una unidad. Fíjense que si comparamos con cuando el Q era 2, el costo total eran 707,84. Y cuando el Q pasó a valer 3, el costo total aumentó a 742,86. Quiere decir que en la medida que yo produzca más cantidad de unidades o venda más cantidad de unidades según la empresa que sea, mis costos van a ir evolucionando, aumentando siempre. Este es un punto crucial, crucial. El no entender esto significa que muchas veces el alumno se lleva un 2 y no entiende por qué. Esto lo tiene que tener clarísimo. Si la cantidad de unidades aumenta, el costo no puede jamás descender. Nunca jamás. Si yo estoy produciendo algo en una planta fabril y llego al costo de la 80ª unidad, mi costo va a ser un número en pesos. Cuando haga la 81ª unidad, o sea, una unidad más, no puede ser que el costo se baje.
El costo total, estamos hablando del costo total. El costo total tiene que aumentar. No puede ser que aumentando los valores de Q, el costo total se vaya para abajo. ¿Esto está claro? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. El comportamiento, entonces, que es lo que estamos estudiando desde el punto de vista económico, el comportamiento de los costos nos dice que el costo total jamás puede descender. Nunca, jamás. Dada ceteris paribus, el análisis del costo, estamos considerando ceteris paribus lo siguiente, que la empresa mantiene la tecnología durante todo el periodo. Voy a decirlo de otra forma. Primero, cuando hablamos de un polinomio como indicador matemático del comportamiento de los costos, en este caso del costo total, estamos refiriéndonos a un periodo de tiempo. Por ejemplo, sería la curva de costos por mes. Puede ser la curva de costos por semana, puede ser la curva de costos por hora, puede ser la curva de costos por minuto, puede ser la curva de costos por año. Eso es lo de menos. Pero una vez que nosotros fijamos el intervalo de tiempo del análisis, todos los análisis se hacen en ese intervalo de tiempo para el que se establece la curva de costos. En todo caso, si queremos trabajar con otro análisis de tiempo, por ejemplo, de mes pasarnos a semana, tenemos que por ahí graficar otro polinomio, ¿no? O trabajar con alguna parte o parciales del polinomio con el que iniciamos. Para el caso, nosotros vamos a trabajar siempre con uno solo, que se sobreentiende que se refiere a un intervalo de tiempo. Eso es el primer supuesto ceteris paribus. Segundo supuesto ceteris paribus. La empresa no compra una máquina nueva, no cambia ninguna máquina, no capacita al personal, todo sigue igual. Durante el intervalo de análisis, ese periodo de tiempo que mencioné recién, no hay nada que altere los costos desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista del saber hacer, es decir, desde el punto de vista de la formación profesional que tengan los operarios. Todo está igual, porque si de repente cambiara una máquina por otra más moderna, por ejemplo, que tenga mayor tecnología, mayor capacidad de producción, automáticamente se va a alterar la curva de costos. Y habrá que hacer un polinomio nuevo para la máquina nueva. Y a partir de ahí seguir con ese polinomio hasta que se haga otro cambio. Otra cuestión es que el personal haga un curso de capacitación y que con ese nuevo saber aprenda habilidades que le permiten producir más. En ese caso hay que cambiar de vuelta el polinomio, hay que hacer otro polinomio para las consideraciones que ahora se están dando. Es decir, que cuando nosotros analizamos una curva de costos ceteris paribus, todas las otras variables se mantienen constantes, no se altera absolutamente ninguna. La estructura de la empresa, los precios con los que se compran los artículos, la tecnología que utiliza la empresa, etc. Todo está todo igual. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. En esas consideraciones, entonces, partiendo de ese supuesto ceteris paribus, el costo total jamás va a descender si yo produzco una unidad más o si vendo una unidad más. Jamás puede descender. Vamos a poner el caso de una empresa que fabrica. Los costos de fabricación lo podemos clasificar, entre otras partes, como dijimos, como variables y fijos. Bueno, dejemos de lado el análisis del fijo. Si yo produzco una unidad más, ya incorporé materia prima, ya incorporé mano de obra, ya incorporé gastos fabril que se utilizaron para producir esa unidad más. No puede ser que el costo sea más bajo. Si yo estoy produciendo un costo por cada componente del costo por esa unidad adicional. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, Sí, Bien. profe. Ahora, si cambio la tecnología, entonces sí, obviamente, comparando los costos de una curva con una tecnología contra los costos de la curva de la otra tecnología, la que tenga mejor tecnología va a tener una curva de costos menores que la que tiene la tecnología más vieja, más obsoleta. Sí, eso es cierto, los costos descienden, eso es cierto, pero dentro de esos costos que comparativamente son menores respecto a la otra curva, va a pasar lo mismo. Si yo aumento en una unidad el nivel de producción, ese nivel de costos más bajo va a aumentar, aunque se va a seguir manteniendo más bajo que el otro, pero va a aumentar. ¿Dudas?
¿Preguntas? De mi parte no, profe. No, profe, Perdón, no tomo. no. Muy bien. Volvemos entonces al apunte. El polinomio, que es lo que está ahí resaltado con fondo celeste, a su vez tiene un intervalo de las Q en las que se hace el análisis. No tiene sentido hacer análisis para cualquier valor de Q. A partir de cierto valor de Q, en este caso el 22, no tiene sentido analizar el comportamiento del costo porque ya los costos van a tender a aumentar de tal forma de que la empresa nunca va a producir un nivel mayor de Q correspondiente a 22. Y eso es lo que está indicado acá. Hay un intervalo de Q que dice que la Q inicial arranca en 0. O sea que yo cuando voy a hacer mi tablita con ese polinomio, el primer Q que voy a poner es Q igual 0. Y el último va a ser el Q final, el último va a ser el 22. No tiene sentido que haga el 23, el 24, el 25. No tiene sentido porque el comportamiento del costo va a ser claramente ascendente y la empresa va a entrar en una zona donde no le conviene producir más que 22. A lo sumo, quizás menos que 22, pero nunca más que 22. Entonces, ese intervalo yo se los voy a dar como dato al principio y después ustedes van a desarrollar una técnica, que por supuesto se la voy a ir explicando, para identificar hasta dónde hacer la gráfica. Cuál es el Q con el que van a empezar la gráfica y cuál es el Q con el que van a terminar la gráfica. Porque a veces ni siquiera se justifica que la gráfica se haga toda. Solamente la parte importante, la que nos interesa. Hay una parte importante que nos interesa de la gráfica y las otras partes, en algunos casos, las vamos a despreciar. Bien, así que el intervalo de las Q va a ser, en este caso está dado, es un dato, entre Q0 y 22, Q22. Consignas. Acá terminamos los datos. Las consignas. La primera consigna es identificar en el polinomio dato la parte referida a los costos variables totales. Y la consigna 2 es identificar en el polinomio dato la parte referida a los costos fijos totales. Vamos a trabajar con esas dos consignas por el momento. Dejamos las otras, la representación tabular y demás, eso lo vamos a dejar para más adelante. Por el momento nos vamos a concentrar en la primera consigna, que es la parte referida a los costos variables totales. Bien. Vamos a nuestro polinomio acá. Ya estuvimos viendo en la experiencia esta, del Q0, en esta de acá, que cuando la Q vale 0, el costo total es igual al término independiente. Son los 600 que salieron acá. Quiere decir que en el principio de la escala, donde está el eje vertical, que es Q0, ahí el costo total vale el término independiente. ¿Por qué vale el término independiente? Siempre va a pasar así. ¿Por qué? Y porque todos los otros términos, como la Q está en 0, entonces se cancelan todos los términos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Perdón, profe, ¿puede repetir que se me entrecortó y no escuché bien? Sí, decía que en este primer cálculo que hicimos acá, para Q0, llegamos que el costo total vale 600. El término independiente, por decirlo mejor. ¿Por qué cuando Q es 0, el costo total vale el valor del término independiente? Porque todos los otros términos se van a anular porque la Q alcanza valor 0. Como la Q está en 0, elevada a cualquier número me da 0, multiplicado por el número que venga me va a dar 0, sumo todo eso me da 0, menos el independiente. El independiente queda valiendo siempre lo mismo. Por lo tanto, en Q0, el costo total es lo mismo que el término independiente. Valen exactamente iguales. Listo, ahí se me quedó más Listo, claro. profe. Bien. Ahí tenemos entonces un costo. Eso por un lado. Y por el otro lado, en la medida que vaya aumentando el valor de Q, entonces los tres primeros términos, en este caso, van a valer más que 0 y van a ir incrementando a la medida que aumente el valor de Q, la suma de los tres. Por lo tanto,
es claramente visible que los primeros 3 términos, en nuestro ejemplo, estos de acá, son costos que varían con el nivel de producción. ¿Sí? Y como ya lo sabemos de la definición de lo que son los costos que varían con el nivel de producción se llaman costos variables. Y como se trata de una curva de costos totales, estos son entonces los costos variables totales. ¿Está bien? Clarísimo. Muy bien. Si no se llegara a producir nada, entonces ya sabemos que los costos variables son 0. Y si pasa el intervalo de tiempo y no se produjo nada, por ejemplo, digamos 30 días, según el intervalo de tiempo, o una semana, según el intervalo de tiempo que uno elija, el único costo que va así a permanecer va a ser el costo fijo, que en este caso está representado por el término independiente, que son los 600. Entonces, el 600 es el costo fijo total. Ahí tenemos entonces una expresión algebraica que tiene incorporada dentro los costos variables totales, que son todos los términos que tengan la Q escrita. Y el término que no tiene la Q escrita, ese es el costo fijo. ¿Está bien? Y el costo variable total es en grado mayor a 0, digamos. El costo variable total puede valer lo que valga. Si la Q vale 0, el costo variable total va a valer 0. No digo que para identificar el costo variable total, son del polinomio las Q que están elevadas a mayor que 0, digamos en grado mayor a 0. Exactamente, sí. Claro. Sí. Podemos decir en grado mayor que 0 o simplemente podemos decir también las que están escritas, que ya sabemos que es lo mismo, ¿cierto? Bien. Así que ahí tenemos entonces que el costo variable total son, como dijimos, todos los términos que tengan la Q escrita o elevado a un número mayor que 0. Y el costo fijo es el término, porque tiene que haber uno solo, que tenga la Q elevada a la 0. El término que tiene la Q elevada a la 0, ese es el costo fijo, que va a ser el mismo costo para cualquier valor de Q. Bien. Ya tenemos entonces las primeras 2 consignas resueltas. Realizar la representación tabular de los valores funcionales en relación a Q. Todavía no voy a hacer la tercera. Esa la vamos a dejar para la próxima. Ahora voy a hacer otra cosa. Este graficador, yo se los propongo que lo usen, es el Graph. Sirve para sistemas Windows. Ahí se los describo. Yo voy a trabajar con este software que está bueno para que cuando ustedes hagan las prácticas en sus propias máquinas puedan confrontar con el trabajo que están haciendo para ver si no metieron la pata en algo. Profe, O sea, sí. discúlpeme, yo estoy recursando la materia y el año pasado me bajé este programa y Sí. nunca lo supe usar. ¿Hay posibilidad de que explique cómo volcar los datos, la información? Ustedes van a tener, justamente lo bueno que tiene esto es que este año es que queda todo grabado. Así que lo que pude haber hecho en el aula, que por ahí lo hago en el aula con un proyector, no me acuerdo, ¿vos lo cursaste el año pasado? Sí, la cursé, pero no entendí nada, porque no tenía no había arrancado, mejor dicho, el segundo cuatrimestre y me faltaba matemáticas, entonces hacía Ajá. agua por todos lados. Claro, sí, está bien. Bueno, ahora vas a tener la posibilidad de, por un lado, ver cómo lo hago. Como lo estás viendo ahora, estoy calibrando los ejes. Y por otro lado, si vos lo tenés, en la medida que vayas haciendo ensayos y te aparezca alguna duda, me preguntás. Ok, gracias. Bueno, decía, el Graph es un software libre, es gratuito, lo bajan en la máquina y se familiarizan con la interfaz y
y van haciendo las prácticas con la graficadora. Si se familiarizan con la graficadora, les puedo asegurar que van a hacer un gol de media cancha. Profe, ¿usted no Eh, tendrá un link directo para descargarlo? Ves que pongo Graph en Google y me muestra un montón de opciones. O lo puede cargar a Classroom. Cualquiera. Me parece que lo tienen en el Classroom. Ahí lo Ya, paso. ya hay Lo un paso al software chat. del Classroom que alguno si lo encontró, lo Ahí puede lo paso, bajar directamente. ¿Sí? ahí lo paso, gracias. Ese es el del Classroom. Yo lo pasé a internet, que es lo mismo. Ah, bueno, está bien, fenómeno. Está facilito de descargar. Para los que no tienen la opción del Classroom, perdón, no tienen la opción del Windows, por ejemplo, para los que trabajan estrictamente con celulares, pueden trabajar con otro software, pero no funcionan de la misma manera. Eh, el que funciona en sistemas Android se llama GeoGebra. También es un software gratuito que se descarga sin problemas y lo instalan directamente puede ser en tabletas o en el celular Android. No hay ningún inconveniente. La diferencia que hay entre el GeoGebra y el Graph es que el GeoGebra es un software más potente, y básicamente cuando ustedes escriben la gráfica, sola calibra los ejes verticales y grafica la gráfica adentro de los ejes. Se autorregula solo eso. A diferencia del graph, que no lo hace. Yo, como ustedes van a ver ahora, voy a tener que yo calcular el eje de las IES, cuánto va a tener para que entre la gráfica y se pueda ver. Esta es la diferencia fundamental entre una aplicación y la otra. En este caso, voy a poner arbitrariamente en un valor de... Estoy haciendo un tanteo. Menos 100 y 1000 para el eje Y. Algo que me quede más o menos así, y acá voy a cargar el polinomio. Ahora, el otro problemita que van a tener es el acento circunflejo, que generalmente los teclados no lo suelen tener a mano. Para eso, los que no tengan en el teclado el acento circunflejo a la mano, lo buscan en la misma PC con el mapa de caracteres. Bueno, no sé qué es lo que está haciendo la máquina que no lo toma. Voy a dejar de compartir un ratito. Solo voy a compartir esta. A ver si es eso lo que está jodiendo. No, vamos a cerrar todo a ver si puede ser eso.
Profe, yo le encontré como en la búsqueda de Google, como, perdón, de Windows, caracteres nada más. Puse caracteres y me salió. Lo he buscado 50.000 veces. Ayer incluso en el otro costo estuve trabajando con esto. Pongo la palabra mapa y ya aparece. Pero tiene su personalidad la cosa esta. En fin, no va a aparecer. A ver qué solución le puedo encontrar. A ver si tengo acá. Si tengo... Bueno. Vamos a abrir. Copiar. Yo tengo otro gráfico con una función que tiene justamente ya tiene escrito los... Ahí estamos. Vamos a volver a poner... Bien. Lo que hice fue abrir otro gráfico que tengo acá. Bueno, ahora no lo va a hacer. Bueno, este gráfico, edité esto. Acá tengo los acentos circunflejos. Selecciono, copio. Y eso fue lo que pegué en el otro. Por supuesto que no me va a servir prácticamente nada. Lo único que quiero es que me sirvan los acentos circunflejos nada más. Así que acá voy a copiar ahora el polinomio que tengo en el ejercicio. 0,38. En el graph siempre hay que trabajar con puntos, no con comas. 0,38. Profe, ¿soy yo o no sé, todos? Porque veo medio borroso las letras y los números. Yo también. Puede ser porque sea chiquitito. Si le pone el zoom se puede ver mejor. Sí, está muy alejado. Bueno, voy a terminar de escribir primero porque no tengo práctica. Después voy a buscar a ver dónde está el zoom. Cubo. 0,38 cubo. Acá hay que ponerlo como X a la Q, porque el software lee solo las X. Esto es menos 8,2. En este caso queda X al cuadrado más
68,8. .8 más los 600. 68.8x más 600. Línea llena, aceptar. Bueno, ahora el zoom. No tengo ni idea dónde puede haber zoom acá. Expandir la ventana, profe. Profe, ¿por qué no pone pantalla completa? Está en pantalla completa. Expandir la ventana. Al lado de la X, cuando se cierra el programa, ahí tiene el expandir. ¿Dónde? En la parte superior derecha. ¿De qué? Al lado de la X, donde se cierra el programa. ¿Esto decís? Ahí, ¿Esto? Sí, sí. ¿Así? Se ve mejor. Muy bien. Entonces, estoy viendo acá que para un Q de 14 tengo algo así como 1000 y yo tengo que llegar hasta el 22. Tengo que ver la gráfica hasta el 22. Así que lo que voy a hacer es voy a aumentar el eje de las IES voy a probar con 2000. Esto es la parte que hace automáticamente el GeoGebra. 21, 22, todavía me está faltando, así que con 2000 no me alcanza, vamos a probar con 3000. Posiblemente el 100 me quede muy chico. Fíjense que los números acá abajo están muy sobre el borde, podría aumentar un poquitito la parte de abajo. Por ejemplo, en vez de menos 100, que sea un poquitito más grande, menos 200. Y esto vamos a ponerle costos totales. Y al eje de las X le vamos a poner Q. Bien. ¿Sí? Costos totales por acá, Q por acá. Siempre que ustedes hagan un gráfico, pónganle identificación a los ejes. La gráfica, como vemos, grafica por detrás del 0 y por delante del 22. Así que voy a editar esto con doble clic y le digo que grafique desde 0 hasta 22. Profe, antes de que lo guarde, ¿puede copiar la fórmula, perdón, el polinomio que puso ahí y pegarlo en el chat para poder ponerlo en el programa y probar? Porque yo lo cargué, pero me da como una función lineal. No tengo idea si se puede hacer, pero vamos a probar. Ahí estamos, parece que sí. Gracias, profe. Bien, entonces acá tenemos el gráfico del costo total. Bien. Algunas observaciones que podemos hacer, vemos que toda esta parte de acá, toda esta parte de acá arriba está el reverendo cohete, así que voy a tratar de ganar el máximo espacio posible y le voy a poner en 2400 el valor de máxima, 2400, 2300, más de eso no. Ahí se ve mucho mejor el comportamiento del costo. Este gráfico es el mismo que ustedes tienen en papel, ¿sí? Exactamente el mismo, ahí en la parte teórica. Bueno, vamos a hacer hasta por acá por hoy. En principio quiero saber si por ahí, si alguno está ensayándolo, si tuvo alguna dificultad. A mí no No, me por el aparece momento no. igual que a usted. A mí no me sale una línea para arriba.
¿En la graficadora? Sí, a mí no me aparece Sí, sí, sí. tampoco. Capaz falta configurar algo. ¿Cuánto está en el eje X? No, porque no se ven muy bien los números. 25. El 25. El 25 no te lo va a dibujar, pero va a llegar hasta ahí. A ver, ahora sí. Ah, sí, me sale diferente, pero más o menos parecido. Y arranca en -2, ¿sí? -2, 25. Menos 2. Eso es la Q. Y Entonces, ¿dónde se configura el menos 2? ¿En qué parte? entras a la crucecita azul, acá, haces clic y te aparece editar ejes. Sí, Te aparece el eje X, pones el de mínima, valor de mínima, menos 2, ahí. Ok. y 25 el valor de máxima. Después y acá donde dice mostrar cuadrícula le pones el tilde para que haga el cuadriculado. Después Ok. vamos a la I, le pones entre -200 y 2300 de mínima y de máxima, y el tilde en donde dice mostrar cuadrícula, y con eso ya está. Ahí está. Ahí me la mostró, profe, Ahí me igualmente. mostró ya. Muy bien. Eso entonces es lo que ustedes tienen que ver. Breve lectura nada más de esto y lo vamos a seguir en la próxima. Fíjense que el costo va aumentando en la medida que los valores de Q aumentan. Siempre aumenta. Nunca hace un descenso. Siempre va para arriba, para arriba, para arriba. Entre Q4 y Q8, por ejemplo, se ve que crece más despacito que entre Q0 y Q2, que crece mucho más rápido. O entre Q20 y Q22, que crece más rápido. ¿Está bien? Bueno, estas son principales características que estamos observando. Primero que nada, el valor del costo total nunca desciende, siempre crece. Segundo, en los primeros valores de Q, en los Q más bajos, crece rápido, comparado con los Q del medio, como dije, más o menos entre 4 y 8, entre Q4 y Q8, que crece más despacito. Y después empieza a tomar velocidad, crece cada vez más rápido hasta el Q22. ¿Preguntas, dudas? Por ahora no, profe. No, profe. Muy bien. Yo entonces ahora voy a guardar esto como para tenerlo para seguir en la próxima. Esto que estamos viendo sin hacer tablas es este gráfico que está acá. ¿Lo están viendo el gráfico, no? Sí. Sí. Tenemos el costo total, el costo variable total y el costo fijo total. Ahora yo voy a hacer una última cosilla como para redondear el asunto. Edito esto. Voy a copiarlo. Abro una función nueva. Lo pego. Le saco el 600. Que es la parte del costo fijo. Le digo que grafique entre 0 y 22. Y le voy a cambiar la forma. Va a ser con línea discontinua. Observen que la gráfica que está abajo es toda la parte que no es costo fijo, o sea, todo lo que es costo variable. El comportamiento del costo variable tiene las mismas velocidades de cambio que el costo total. ¿Por qué? Y porque a la velocidad variable que termina
reflejándose en el costo total, se lo está dando el costo variable. Por el costo fijo ni corta ni pincha. Siempre está en el mismo valor. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esto sería costos. Primero. Perdamos. Profe, una sola cosita. ¿Cómo se hacía para insertar otra función en el programa? Vas acá a la gráfica esta que tiene Sí. una crucecita con, Sí. con una S rojo. Ah, perfecto. Ahí dice. Sí. Haces clic y te aparece esto. Y acá escribís la función. Perfecto, gracias. O pegás si, si ya la traes copiada de otro lado. Listo. Muy bien. Vamos a hacer hasta acá entonces por hoy. Para ustedes seguramente tendrán que pasarse a otro curso y yo también. Aunque hoy tengo un poco de tiempo, pero de todas maneras seguramente algunos tendrán que pasarse. Así Sí, que tenemos entonces vamos a hacer... contabilidad. Bien. Así que entonces no los retengo más y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Buena semana. Bueno, Gracias, profe. ok. Buen fin de para todos. Hasta luego. Que pasen lindo. Hasta Gracias, luego. profe.